Tema 10 macromoléculas. En este capítulo, se describirán las macromoléculas, conocidas también dentro del campo biológico estricto con también se considera como sinónimo el término biopolímero. 10.1 Definición. Las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran número de átomos. Generalmente se pueden describir como la repetición de una o unas pocas unidades mínimas o monómeros unidas por enlaces covalentes, o fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, o interacciones electrostáticas, formando los polímeros. A menudo el término macromolécula se refiere a las moléculas que pesan más de 10.000 Dalton. Pueden ser orgánicas o inorgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas se encuentran los plásticos. 10.2 Clasificación de las macromoléculas. Se pueden clasificar según diversos criterios, según su origen. Naturales, caucho, polisacáridos, celulosa, almidón, proteínas, ácidos nucleicos, artificiales, plásticos, fibras textiles sintéticas, poliuretano, baquelita. Según su composición, homopolímeros, un solo monómero, copolímeros, dos o más monómeros según su estructura, lineales, los monómeros se unen por dos sitios, cabeza y cola, ramificados, si algún monómero se puede unir por tres o más sitios. Por su comportamiento ante el calor, termoplásticos, se reblandecen al calentar y recuperan sus propiedades al enfriar. Se moldean en caliente de forma repetida. Thermostabilis, una vez moldeados en caliente, quedan rígidos al ser enfriados por formar nuevos enlaces y no pueden volver a ser moldeados. 10.3 Proteínas. La palabra proteína deriva del griego proteios, que significa ser el primero. Debido a la importancia de ser indispensables en la materia viviente, presentan algunas características que las diferencian de otras sustancias. 1. Su peso molecular es muy elevado. 2. Su estructura es muy compleja. 3. Sus soluciones acuosas tienen aspecto coloidal. Las proteínas son las macromoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y diagonal o actividad, siendo indispensables para la vida. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, que se unen entre sí por su extremo carboxilo terminal, FIG2, mediante enlaces de tipo amida, conocido como enlace peptídico, ejercen un papel importante en la estructura de péptidos y proteínas. Los aminoácidos son compuestos orgánicos sencillos de bajo peso molecular, son sólidos, solubles en agua, crystallizables, incoloros, con un punto de fusión elevado, más de 200 grados C, presentan estereoisomería, actividad óptica y comportamiento anfótero. Las proteínas son grandes polipéptidos constituidos por más de 100 aminoácidos, cuando presentan menos de 100 aminoácidos son considerados péptidos. En nuestro cuerpo presentamos 20 aminoácidos estándar, que desde el punto de vista nutricional se clasifican en esenciales, si se necesitan ingerir con los alimentos pues no se sintetizan en el organismo, y no esenciales, si es que no se ingieren con los alimentos. 1 de marzo de 2010 Clasificación de las proteínas. Existen diversas formas de clasificar a las proteínas. A. De acuerdo a su composición. 1. Proteínas simples, solo contienen aminoácidos o que por hidrólisis, descomposición por el agua, producen solamente aminoácidos, albúminas, globulinas, glutelina, prolaminas, protaminas, histonas, albuminoides. 2. Proteínas conjugadas, son las que contienen además componentes diferentes como el hemo, derivados vitamínicos, lípidos o carbohidratos. La porción no aminoácido de una conjugada, se denomina grupo prostético. Cromoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas, nucleoproteínas, lecitoproteínas, lipoproteínas, B, de acuerdo a su función. 1. Proteínas enzimas. Son catalizadores de las diversas reacciones químicas que se dan en el organismo. 2. Proteínas hormona, una vez unidos a sus receptores de membrana, pueden amplificar la señal de transmisión y amplificar su respuesta final, insulina, glucagón, ACTH, etc. 3. Proteínas transportadoras. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas, transporte a través de la membrana plasmática. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. 4. Proteínas estructurales. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos sus componentes, y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. Colágeno, cartílago. 5. Proteínas anticuerpo. La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño. En bacterias, una serie de proteínas llamadas endonucleasas de restricción se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas de DNA que no identifica como propias. En los vertebrados superiores, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario 6. Proteínas contráctiles. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. La actina,
la miosina, los microtúbulos 7. Proteínas de reserva. La ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada, constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. 8 proteínas reguladoras. Muchas proteínas se unen al DNA y de esta forma controlan la transcripción génica. Las distintas fases del ciclo celular son el resultado de un complejo mecanismo de regulación desempeñado por proteínas como la ciclina. 9 proteínas sanguíneas, son componente estructural y funcional de la sangre. Ejalbúmina, mioglobina, hemoglobina, globulinas, fibrinógeno 2 de marzo de 2010. Estructura de las proteínas se encuentran formando 4 tipos de estructuras, de acuerdo al número de aminoácidos involucrados y los enlaces peptídicos existentes. Estas formas son, Fig3a, estructura primaria, solo tiene enlaces peptídicos B, estructura secundaria, implica el plegamiento de estas cadenas, forman hélices. C, estructura terciaria, es una estructura tridimensional, implica el plegamiento de estructuras secundarias. D, estructura cuaternaria, se van uniendo varios grupos de polipéptidos. Enzimas. Son una clase de proteínas que presentan un interés especial para los bioquímicos, debido a la capacidad que tiene de aumentar la velocidad de las reacciones químicas que se realizan en el organismo vivo. Estas enzimas, cuando son aisladas de las células, mantienen su capacidad de catálisis, siempre que no se le desnaturalice y se mantengan las condiciones de pH, temperatura y concentración. Las enzimas tienen mucha importancia tanto a nivel de experimentación en laboratorios, como en la industria. 10.4 Hidratos de carbono presentan varios sinónimos como ser, glúcidos, carbohidratos, azúcares. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales, están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son los alimentos más baratos y es esta la razón que predominan en la dieta ordinaria de los humanos. Primordialmente son utilizados como fuente de energía, 1 gramo de carbohidratos proporciona 4.1 kilocalorías por mol, también proporcionan la estructura de carbonos que son necesarios para la formación básica del protoplasma celular. En los vegetales el carbohidrato celulosa deriva de la fotosíntesis y constituyente de su pared celular, en los insectos el carbohidrato quitina forma su cutícula. En los animales se encuentran los carbohidratos glucosa y glucógeno, forma de almacenamiento, son la principal fuente de energía. 1 de abril de 2010 Clasificación de los hidratos de carbono. Se clasifican según el número de unidades simples de azúcar que llevan en la molécula. Tenemos A. Monosacáridos si contienen en su función aldehído se llaman aldosas, si contienen grupos cetónicos se conoce como cetosas. Los monosacáridos de importancia fisiológica está la glucosa, que es el azúcar sanguíneo y ribosa constituyente importante de nucleótidos y ácidos nucleicos. B. Disacáridos. Llamados también diolócidos, formados por 2 unidades simples de azúcar o monosacáridos, unidos por un enlace glucosídico. De importancia fisiológica la maltosa es un intermediario importante en la digestión de almidón y glucógeno, sacarosa importante como constituyente. Disacárido, monosacárido y fuente maltosa glucosa y glucosa germen de trigo malta. Lactosa glucosa y galactosa azúcar de leche sacarosa. Glucosa y fructuosa azúcar de caña y piña. C. Polisacáridos pueden clasificarse en polisacáridos de almacenamiento, almidón, glucógeno, destranos, y polisacáridos estructurales, celulosa y silanos. Almidón constituye la forma más generalizada, aunque no la única, de reserva energética en vegetales. Se almacena en forma de gránulos, y puede llegar a constituir hasta el 70% de granos, maíz y trigo, o de tubérculos, papa. Estos gránulos son relativamente densos e insolubles en agua fría, aunque pueden dar lugar a suspensiones cuando se dispersan en el agua. Suspensiones que pueden variar en sus propiedades en función de su origen. El análisis minucioso de la estructura del almidón demuestra que es una mezcla de otros 2 polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. El almidón está formada por amilosa y amilopectina. La amilosa presenta una estructura lineal de glucosas unidas por enlaces glucosídicos de tipo alfa 1,4, hidrolizable. La amilopectina es una estructura ramificada y posee varias moléculas glucosas. La cadena está unida por enlaces glucosídicos del tipo alfa 1,4 y poseen un enlace glucosídico del tipo alfa 1,6 para las ramificaciones, es insoluble. El almidón puede ser degradado por muchas enzimas. En los mamíferos, estas enzimas se llaman amilasas, y se producen sobre todo en las glándulas salivares y en el páncreas. Glucógeno, es el polisacárido de reserva propio de los tejidos animales. Se encuentra en casi todas las células, pero en los hepatocitos y en las células musculares su concentración es muy elevada. Su estructura es similar a la de la amilopectina, pero con ramificaciones más frecuentes, cada 8 a 12 monómeros de glucosa, y su peso molecular es mucho más elevado, de hasta varios millones de Dalton. El glucógeno es soluble en agua, porque posee gran cantidad de grupos hidroxilo que forman puentes de hidrógeno con las moléculas de H2O.
De esto se deriva que este polisacárido sea un compuesto bastante hidratado. Celulosa es el principal componente de la pared celular de los vegetales. Se puede considerar como la molécula orgánica más abundante en la naturaleza. Es un polímero lineal de varios miles de glucosas unidas por enlaces. Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la cual se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas, haciéndolas impenetrables al agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales. Quitina. La quitina, tal como la celulosa, es un polímero polisacárido estructural. La celulosa forma la parte leñosa y resistente de muchos vegetales, la quitina compone la caparazón de muchos artrópodos. Los animales pueden degradar la amilosa, amilopectina y glicógeno, pero no pueden degradar celulosa o quitina. Solo los rumiantes, vacas, ovejas, jirafas, etc., que tienen un estómago extra llamado rumen, en el que viven bacterias y protozoos, pueden degradar la celulosa por la celulasa secretada por estos. Destrano, son polisacáridos de reserva producidos por ciertas bacterias. Consisten en cadenas de glucosa muy ramificadas. Silano, están formados por unidades de D-silosa y son componentes de la madera. 10.5 Lípidos. Los lípidos son macromoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. 1. Son insolubles en agua. 2. Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, etc. Una característica básica de los lípidos, y de la que derivan sus principales propiedades biológicas, es la hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada, alifática, alicíclica o aromática, con gran cantidad de enlaces CH y CC. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser una molécula muy polar, con gran facilidad para formar puentes de hidrógeno, no es capaz de interaccionar con estas moléculas. En presencia de moléculas lipídicas, el agua adopta en torno a ellas una estructura muy ordenada que maximiza las interacciones entre las propias moléculas de agua, forzando a la molécula hidrofóbica al interior de una estructura en forma de jaula, que también reduce la movilidad del lípido. Todo ello supone una configuración de baja entropía, que resulta energéticamente desfavorable. Esta disminución de entropía es mínima si las moléculas lipídicas se agregan entre sí, e interaccionan mediante fuerzas de corto alcance, como las fuerzas de Van der Waals. Este fenómeno recibe el nombre de efecto hidrofóbico. Formando estructuras encapsuladas que de acuerdo a la fila de fosfolípidos que la componente se denominarán, micelas, la más pequeña, liposomas, y emulsiones. 10.4.3.1 Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan las siguientes funciones. 1. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. La correlación existente es por cada gramo de grasa se producen 9,4 kilocalorías. 2. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas. Recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. 3. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. 4. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. 10.4.3.2 Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos lípidos saponificables, los cuales se clasifican a su vez en 1. Lípidos simples. Son ésteres de los ácidos grasos con diversos alcoholes. Grasas, combinados con glicerol. Los aceites son grasas en estado líquido. Ceras, son ácidos grasos combinados con alcoholes, presentan alto peso molecular. 2. Lípidos complejos. Presentan grupos adicionales al alcohol y el ácido graso. Fosfolípidos, son lípidos que contienen grupos adicionales de ácido fosfórico. Glucolípidos, presentan además esfingosina y carbohidrato. Estructura del aciltriglicedo. Los lípidos que no presentan ácidos grasos en su composición son los lípidos insaponificables. A este grupo corresponden los lípidos precursores y derivados que incluyen a los terpenos, esteroides, eicosanoides y vitaminas. Los ácidos grasos son las unidades básicas de los lípidos saponificables, y estos de acuerdo a la presencia o dobles enlaces, se los denominará saturados: ácido butítico, 4C, ácido valérico, 5C, ácido palmítico, 16C, ácido araquídico, 20C, o insaturados: ácido palmitoleico, 16C, ácido linoleico, 18C, ácido linoleico, 18C, ácido araquidónico, 20C. Estos tres últimos son considerados también ácidos grasos esenciales. Esto significa que deben ingerirse con los alimentos y que son buenos para la salud.
Los acilgliceroles, por otra parte, son ésteres de ácidos grasos que se unen al glicerol, que dependiendo a los grupos oxidrilo reemplazados, se considerarán tres tipos: monoacilgliceroles, diacilgliceroles y los triacilgliceroles, triglicéridos. Estos últimos son la principal forma de almacenamiento de los lípidos. 10.6 Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que existen en el núcleo de las células. Toda célula viva contiene ácidos nucleicos, como también las células bacterianas que no contienen núcleos y en los virus que no tienen células. Estos ácidos tienen primordial importancia porque determinan la síntesis de la proteína y el factor genético, además de las características hereditarias de todos los organismos vivos. Cuando las bases nitrogenadas púricas, adenina, guanina, o las bases nitrogenadas pirimídicas, timina, citosina, uracilo, se unen a la ribosa o desoxirribosa por un enlace N-glucosídico, el compuesto se denomina nucleósido. Si a esta unidad se adhiere el ácido fosfórico, se le denominará nucleótido. Un ácido nucleico que contiene ribosa se llama ácido ribonucleico, RNA, mientras que uno que posee desoxirribosa se denomina ácido desoxirribonucleico, DNA. El DNA fue descubierto por Friedrich Miesche en 1869, su estructura en doble hélice fue propuesta por Watson y Crick en 1953, y fue sintetizado por Arthur Kornberg en 1967. El DNA consiste de 4 bases, A, G, C, Y, T, que se conservan en un ordenamiento lineal por enlaces fosfodiéster en sus posiciones 3 y 5 a sus residuos de desoxirribosa. Se organiza en 2 tiras unidas por apareamiento de las bases A, T, Y, G, A, C en las tiras complementarias. Estas tiras forman una hélice doble alrededor de un eje central. Las 3x109 pares de base del DNA humano se organizan en un conjunto haploide de 23 cromosomas. La función del DNA es proporcionar un molde o plantilla para replicación, por tanto conservación del genotipo. Otra es proporcionar una plantilla para la información para la transcripción, los 100.000 genes que codifican las diversas moléculas de RNA. El RNA existe en varias estructuras de tira sencilla diferentes, la mayor parte ocupada en la síntesis de proteínas. El ordenamiento lineal de nucleótidos en el RNA está constituido por A, G, C, Y, U y la porción azúcar es ribosa. Las formas principales de RNA son RNA mensajero, RNA-M, RNA ribosómico, RNA-R, y RNA de transferencia, RNA-T, que consiste en 75 nucleótidos al RNA-M, formado por varios miles de nucleótidos. 10.7 Otros polímeros. Existen otros polímeros que también se encuentran en la naturaleza o que pueden ser sintetizados artificialmente, y son resultantes del proceso de polimerización, que es un proceso químico por el cual, mediante luz, calor o un catalizador, se unen varias moléculas de un compuesto generalmente de carácter no saturado llamado monómero para formar una cadena de múltiples eslabones, moléculas de elevado peso molecular y de propiedades distintas, llamadas macromoléculas o polímeros. Entre estos podemos citar y describir los siguientes. A. Caucho natural. A diferencia de los polímeros anteriores, el caucho es un polímero de adición, formado por la condensación múltiple de un monómero saturado, que es el isopreno, C5H8, que se repite varias veces. B. Caucho sintético, elastómero. Tomando modelos de la naturaleza, los investigadores hallaron nuevas formas de estructuras químicas que mejorarían el caucho natural y es así que crearon de forma sintética, el caucho por síntesis química, es un polímero de 2,3-dimetilbutadieno. Otro caucho sintético descubiertos en 1932 es el caucho neopreno. C. Nylon es también un polímero, desarrollada por Keraders e introducida por DuPont en 1940, es una poliamida que se obtiene por policondensación de una mezcla de ácido adípico y hexametilenodiamina. Estos dos productos se obtienen a partir de fenol. D. Polietileno. Los artículos hechos de plástico de polietileno han tenido una gran difusión por su aplicación doméstica e industrial. Originalmente fue obtenido por la polimerización de etileno a elevada temperatura y presión con un peróxido como catalizador. El primer plástico en ser fabricado fue la baquelita, que se obtiene de la condensación del fenol y formaldehído en presencia de catalizadores, amoníaco hidróxido de sodio, con la eliminación de agua. E. Polipropileno. Es un polímero de adición obtenido por la polimerización del polipropileno, CH2 igual a CH, CH3 en presencia de, CH2, CHCH3, CH2, CHCH3, CH2-N. Se utiliza como protección anticorrosiva externa y aislamiento térmico de tuberías de acero. Por su elevada resistencia mecánica de impermeabilidad resulta adecuado para una amplia gama de productos. No es soluble en H2O, es resistente a esta, resiste a los agentes químicos, tiene una alta reactividad eléctrica, por ello se lo utiliza como aislante de conductores eléctricos. Luego sugirieron nuevas investigaciones, para desarrollar estos plásticos de manera más sencilla, utilizando nuevos catalizadores que hacen posible la polimerización del etileno, a la presión atmosférica. A. Polímeros vinílicos es otro invento importante a partir del acetato de vinilo, que se obtiene por adición de ácido acético. Al acetileno el cloruro de vinilo tienen propiedades aislante y es ignífugo, impide la combustión de materiales inflamables, esta libera vapores de ácido clorhídrico.
Se lo utiliza para la fabricación de persianas y tuberías de agua. También es utilizado como látex en las pinturas. Sus ventajas: son baratos, impermeables, aislantes eléctricos, resistentes a la corrosión, son de fácil reciclaje. En sus desventajas: no son biodegradables, su combustión es altamente tóxica. A. Poliestireno es estireno da, por copolimerización con butadieno, un elastómero que puede polimerizarse solo en una emulsión de 5% de oleato de sodio. Existen 4 tipos principales: el PS cristal, que es transparente, rígido y quebradizo; el poliestireno de alto impacto, resistente y opaco; el poliestireno expandido muy ligero; y el poliestireno extrusionado, similar al expandido pero más denso e impermeable. Las ventajas principales del poliestireno son su facilidad de uso y su costo relativamente bajo. Sus principales desventajas son su baja resistencia a la alta temperatura, se deforma a menos de 100 grados centígrados, excepto en el caso del poliestireno sindiotáctico, y su resistencia mecánica modesta. Estas ventajas y desventajas determinan las aplicaciones de los distintos tipos de poliestireno. El poliestireno choque se utiliza principalmente en la fabricación de objetos mediante moldeo por inyección. Ejemplos: carcasas de televisores, impresoras, máquinas de afeitar desechables, juguetes. El de cristal se utiliza para fabricación de CD, envases para llevar comida, entre otros.